El amanecer se asentaba sobre la isla, tiñendo el cielo con tonos dorados y violetas. La bruma matinal serpenteaba entre los árboles, mientras el eco del último choque de espadas aún vibraba en el aire. Zeldris guardó lentamente su arma, su mirada aún fija en Miauk, como si evaluara hasta el más mínimo detalle del intercambio que habían tenido. Miauk, por su parte, se quedó de pie, firme, con la espada aún en mano, el filo manchado apenas por rastros de tierra y hojas cortadas. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban algo que no solía mostrar. Una chispa de pensamiento profundo, como si estuviera reconsiderando algo que ni siquiera él mismo había previsto. Zoro, escondido tras unos árboles, observaba con el corazón acelerado. La presión de ambos había sido tan sofocante que apenas podía respirar. El espadachín de ojos acerados y el demonio de alas oscuras, había presenciado un duelo de titanes, aunque sabía que ninguno de los dos había peleado en serio. Eso lo impresionaba aún más. Zeldris rompió el silencio. Ya es suficiente por ahora, dijo con su voz firme, casi vacía de emoción, como si hubiera sacado de Miauk exactamente lo que quería. El demonio extendió sus alas, y la energía oscura de su marca brilló en el centro de su frente. El viento se levantó con violencia al desplegarse aquellas alas, removiendo las hojas caídas y obligando a Zoro a cubrirse el rostro con un brazo. Miauk, en cambio, permaneció inmóvil, su capa ondeando con la ráfaga, su copa de vino olvidada en el claro. No me seguiste, pero tampoco me decepcionaste, añadió Zeldris, observando por un instante al espadachín de ojos dorados. Eso me basta. Con un solo aleteo, Zeldris se elevó en el aire, surcando el cielo matinal como una mancha oscura contra la luz naciente. Su silueta se fue perdiendo en la distancia, dejando tras de sí un silencio pesado que impregnó toda la isla. Miauk permaneció quieto, mirando el punto en el horizonte donde la figura de Zeldris desapareció. Su mirada no era de derrota, ni de simple curiosidad. Era de reflexión. El hombre considerado el espadachín más fuerte del mundo acababa de enfrentarse a alguien cuyo filo aún no estaba definido, alguien que apenas empezaba a asentar su lugar en la historia, y eso lo dejó pensativo. Un poder increíble y una visión no mucho peor, murmuró para sí, con un tono bajo y enigmático, antes de girar y regresar hacia su castillo, sus pasos tranquilos, pero su mente más ocupada de lo habitual. Zoro, mientras tanto, seguía mirando al cielo, los nudillos blancos de la presión con la que sujetaba su espada. Ese tipo, susurró con los ojos abiertos de par en par. Ni siquiera estaba peleando en serio. El joven espadachín tragó saliva, comprendiendo que lo que había presenciado no era un simple duelo, sino una declaración muda. Había fuerzas en el mundo que iban mucho más allá de lo que aún podía comprender. Y el nombre de Zeldris quedaría grabado en su mente como un muro más que tendría que superar en su camino. El sol ya iluminaba por completo la isla, pero la sombra de aquel encuentro seguiría latente, flotando sobre Miauk y Zoro como un recordatorio de que el mundo acababa de estremecerse un poco más. El amanecer se asentaba sobre la isla, tiñendo el cielo con tonos dorados y violetas. La bruma matinal serpenteaba entre los árboles, mientras el eco del último choque de espadas aún vibraba en el aire. El viento del amanecer era frío y cortante en las alturas. Zeldris avanzaba en el cielo, surcando las nubes con sus alas negras de materia oscura, su mirada fija en el horizonte, pero de pronto, se detuvo. Su vuelo cesó en seco, suspendido en el aire como una estatua. Frunció el ceño. No tengo idea de dónde estoy, murmuró, observando el vasto océano que lo rodeaba, infinito y sin referencias. Por un instante, el silencio lo envolvió, solo roto por el murmullo distante de las olas. Pero entonces, a lo lejos, una mancha se movía en la superficie marina. Era un barco, balanceándose con la marea mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, tiñendo el agua de tonos dorados. La embarcación se desplazaba con calma, ignorante de la presencia que lo observaba desde el cielo. Zeldris entrecerró los ojos, y en cuestión de segundos se precipitó en picada. El viento rugió con violencia, formando un torbellino tras su caída. En el barco, los piratas que custodiaban la cubierta apenas tuvieron tiempo de levantar la vista antes de que una presión sofocante los golpeara como una ola invisible. Sus pulmones parecían contraerse, las rodillas les temblaban, algunos cayeron al suelo de bruces sin siquiera comprender lo que sucedía. El impacto fue brutal.
Celdris aterrizó en la cubierta de madera con un estruendo que hizo vibrar todo el barco. Las tablas crujieron, y una grieta se extendió bajo sus botas. Su figura, erguida y rodeada de la oscura energía que brotaba de su marca, parecía un presagio de muerte. Su mera presencia se sentía como una espada contra la garganta de cada tripulante. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Nadie se movía. Nadie respiraba. Entonces, la puerta de la cabina principal se abrió con un chirrido lento y grave. De las sombras emergió una silueta compacta, acompañada por el humo de un cigarro que brillaba con un punto rojo encendido en la penumbra. Sus pasos eran tranquilos, pero cada uno retumbaba con autoridad en la cubierta. El hombre que salió llevaba un traje impecable, un sombrero redondeado y una expresión dura. Su mirada, aguda y fría, recorrió el escenario con calma, deteniéndose finalmente en la figura de Celdris. El brillo carmesí de la marca en la frente del demonio, y sus alas desplegadas, parecían engullir todo el amanecer. El silencio se rompió con una voz grave y firme. No esperaba que a primera hora de la mañana apareciera en mi barco la portada de los titulares de todo el maldito mundo, dijo el hombre, dejando escapar una nube de humo mientras el sol iluminaba su rostro. Era Capone Gun BG, uno de los supernovas, miembro de la peor generación. BG dio otra calada a su cigarro, y sus ojos, filosos como cuchillas, no se apartaron de Celdris ni un instante. Invadir mi barco, fue un movimiento bastante audaz. La tensión en el aire se volvió insoportable. El mar mismo parecía contener la respiración, mientras el amanecer presenciaba el primer cruce entre Celdris y uno de los hombres que llevaba el título de peor generación. La tensión encubierta se mantuvo unos segundos más. Celdris lo miraba con esos ojos fríos, y esa expresión imponente que parecía no necesitar palabras, mientras el humo del cigarro de Beje se dispersaba con calma. Fue entonces cuando el demonio habló con voz grave, directa, casi cortando el aire. No vine a invadir tu barco, dijo, su tono firme pero sin hostilidad. Estoy perdido. Busco llegar a una isla, pero... Sus cejas se fruncieron apenas, como si el admitirlo le resultara incómodo, ni siquiera sé cómo se llama. Por un instante, la cubierta se quedó en silencio. Luego, una carcajada ronca brotó de Beje, aunque contenida, casi como si se burlara en privado. Dio otra calada a su cigarro y ladeó la cabeza. TSK, ¿qué demonios? El verdugo de Marineford, el monstruo que apareció en medio de la guerra y se enfrentó a dos almirantes, saliendo vivo y que sorprendió al mundo entero, y me dices que no sabes ni a dónde demonios quieres ir. Exhaló el humo en un gesto burlón, sus ojos brillando con un matiz cínico. Te seré sincero, eso me parece jodidamente irónico. Los hombres de su tripulación tragaron saliva, sin saber si aquella burla era un suicidio o una muestra de la confianza que caracterizaba a su capitán. Pero Beje continuó, más serio ahora, ajustándose el sombrero. Aunque, si las noticias son ciertas, y realmente estabas con Crocodile, entonces tengo un canal. Podría intentar comunicarme con él. Los ojos de Celdris, rojos y brillantes bajo el amanecer, se clavaron en Beje con intensidad. Tras unos segundos de silencio, asintió. Hazlo. Beje chasqueó la lengua, como si aquello confirmara su intuición. HMPH. Entonces, bienvenido a mi barco, Celdris. El ambiente cambió un poco. Los piratas que momentos antes estaban temblando ya no sentían esa inminencia de muerte, aunque la presión del demonio aún flotaba como un recordatorio de que la situación podía torcerse en cualquier momento. Pasó alrededor de una hora. Dentro del barco, en la sala de mando cubierta de mapas y Denden Musi, Beje logró establecer contacto. Sus hombres iban y venían organizando la conexión hasta que una de las babosas finalmente transmitió la voz ronca y segura de Crocodile. La conversación fue breve, directa, sin florituras. Al final, Beje cerró el aparato y se giró hacia Celdris, que lo esperaba de brazos cruzados. Ya vienen, dijo Beje con esa calma calculadora que lo caracterizaba. Luego, con un gesto de hospitalidad tan extraño como genuino, agregó. Mientras tanto, ¿qué te parece una taza de té? Celdris arqueó una ceja, sorprendido por la propuesta, pero después de un instante asintió. Acepto. Unos minutos después, ambos se encontraban en una sala amplia, decorada con madera oscura y lámparas tenues que daban al ambiente un aire solemne.
Una mesa larga ocupaba el centro, y en cada extremo, separados por toda esa distancia simbólica, se sentaban Celdris y Capone Veje. El demonio con sus alas retraídas y su aura contenida, el mafioso con su cigarro encendido y la taza de té frente a él. La escena parecía sacada de una reunión de capos de la mafia, dos figuras que encarnaban mundos distintos, pero que compartían un mismo aire de autoridad y peligro. El té humeaba en medio de la mesa, como si la calma fuera apenas una máscara antes de un juego de estrategias mucho más grande. Veje entrecerró los ojos, observando a su invitado con detenimiento. Bueno, ya que eres noticia mundial, Celdris. Su voz era un susurro grave, cargado de interés. Será interesante ver si las leyendas se quedan cortas o si la realidad es mucho peor. Celdris no respondió de inmediato. Solo tomó la taza, probó un sorbo y dejó que el silencio pesado hiciera el resto. El vapor del té se elevaba con lentitud, disipándose en el aire denso de la sala. La tensión no desaparecía, pero había adquirido un matiz distinto. Ya no era el filo de una amenaza inmediata, sino la calma de los depredadores observándose, estudiando al otro como si cada gesto pudiera revelar una debilidad. Veje apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos frente a su boca mientras la ceniza de su cigarro caía lentamente en un cenicero de cristal. ¿Sabes, Celdris? Empezó, su voz arrastrada, con esa cadencia propia de un mafioso que nunca dice todo lo que piensa. En este mar, las noticias son más rápidas que el viento. Desde Marineford tu nombre viaja en boca de todos, pero los rumores, esos, son más interesantes que los hechos. Celdris mantuvo su silencio, bebiendo otro sorbo del té sin apartar la mirada de él. La intensidad de sus ojos rojos bastaba para incomodar a cualquiera, pero Veje no era un cualquiera. Dicen que eres un demonio, un monstruo, prosiguió Veje, entornando los ojos. Que tu poder no viene de este mundo. Que eres el tipo de aliado que hace temblar incluso a aquellos que creen que lo tienen todo. Se inclinó un poco hacia adelante, dejando salir una risa baja. Yo me pregunto, ¿qué diablos quiere un tipo como tú? Celdris no se inmutó. Solo sostuvo la taza con calma, como si las palabras del mafioso fueran poco más que ruido de fondo. Tras un sorbo pausado, levantó la mirada. Ya lo sé. Su tono fue seco, firme, como un filo que no dejaba espacio a dudas. No me interesa gobernar ni construir imperios. Pero sí, quiero alterar el equilibrio. La tensión en el aire aumentó de golpe. Los hombres de Veje, que se mantenían en silencio a la distancia, sintieron un escalofrío al escuchar esas palabras. Alterar el equilibrio. Era una declaración peligrosa, cargada de implicaciones. Veje entrecerró los ojos, apoyando sus codos sobre la mesa, entrelazando los dedos frente a su rostro. Eso es interesante, murmuró, casi divertido. Porque no hay nada que vuelva más locos a los poderosos que alguien que no juega bajo sus reglas. Pero dime, Celdris, ¿qué papel piensas tener en este nuevo panorama? ¿El de verdugo? ¿O el de rey? Celdris lo observó en silencio unos segundos más, y la marca en su frente pareció brillar levemente, como si su propia presencia respondiera por él. Luego dejó la taza sobre la mesa con un golpe sutil, pero cargado de intención. Ni verdugo ni rey. Sus alas se desplegaron apenas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, dotando la sala de un aire aún más oscuro y solemne. Solo un recordatorio, de que el mundo no es tan estable como creen. Un estremecimiento recorrió a los presentes, y hasta Veje frunció ligeramente el ceño, aunque enseguida recuperó su habitual calma. Dio otra calada al cigarro, exhalando el humo con una sonrisa astuta. TSK, con esa actitud, te diré algo, Celdris. No sé si eres el tipo de aliado que cualquiera desearía tener, o la clase de enemigo que nadie podría permitirse. El silencio volvió a llenar la sala, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared, y el suave tintinear de las tazas de porcelana. Era evidente que ambos estaban midiendo al otro, como si la mesa larga fuese un campo de batalla en sí misma. Celdris apenas se inclinó hacia atrás en la silla, sin apartar la mirada de Veje. Eso depende de ti. Veje sonrió con un aire enigmático, y la tensión se espesó aún más, como si esa reunión de capos fuese solo el prólogo de un pacto, o tal vez de un futuro choque inevitable. El té se había enfriado entre ellos, pero ninguno parecía prestarle atención.
La mesa larga seguía siendo un campo de miradas y silencios medidos, donde cada palabra podía ser tanto un arma como un pacto. Zeldris, sereno como siempre, inclinó la cabeza a apenas unos grados y dejó que sus ojos se fijaran en Veje con una intensidad que incomodaba hasta a los hombres de confianza del mafioso. Dime, Veje, su voz cortó el aire como un filo, ¿qué sabes de Rox? El puro de Veje se quedó a medio camino entre sus labios y el cenicero. Por un instante, sus ojos se estrecharon con genuina desconfianza. El nombre había caído como un trueno en la sala. Tras unos segundos de silencio, el capo apoyó lentamente el cigarro, soltó una risa breve y sin alegría, y habló en tono grave. ¿Ese nombre? Muy pocos se atreven siquiera a susurrarlo. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa, dejando que el humo de su cigarro flotara como un velo entre ambos. Hace unos 40 años, hubo un hombre llamado Rox de Chevet, pronunció el nombre con cuidado, como si pudiera despertar algo con solo decirlo. Dominó el Nuevo Mundo. Piratas que hoy son leyenda, Big Mom, Kaido, incluso Barba Blanca, alguna vez navegaron bajo su bandera. Su sola presencia, o la mención de ella, bastaba para aterrorizar al más fuerte. Y entonces, desapareció. Así, de golpe. No hay registros claros, solo rumores. Para algunos, es un fantasma de la historia. Para otros, la peor pesadilla que jamás haya existido. Zeldris lo escuchó sin pestañear, como una estatua oscura en el extremo de la mesa. Sus alas plegadas apenas dejaban escapar un destello tenue, y su marca en la frente parecía vibrar débilmente con cada palabra. Ya veo, murmuró, casi para sí mismo, aunque en su tono había un dejo de reconocimiento, como si las piezas empezaran a encajar en su mente. Veje se recostó en la silla, soltando el humo hacia el techo ennegrecido de la sala. No me gusta hablar de esos fantasmas, pero si quieres saber de este mundo, eso sí puedo darte. Zeldris lo miró con la misma calma helada, y entonces formuló la pregunta que inclinó la balanza de la conversación. Entonces dime, Veje, ¿qué sabes de este mundo? El mafioso sonrió con un dejo de orgullo, como quien está a punto de mostrar su carta más fuerte. Sé que el gobierno mundial controla la historia, oculta verdades y borra lo que no le conviene. Sé que los Yonko reinan los mares a su manera, pero ninguno confía en el otro. Sé que la marina aparenta justicia, pero en realidad está llena de lobos con cadenas de oro. Se inclinó apenas hacia adelante, su tono ahora más bajo, casi conspirativo. Y sé que los de la peor generación estamos moviendo las aguas, porque el mar ya no está tan tranquilo como antes. La sala quedó en silencio de nuevo. El contraste entre la serenidad fría de Zeldris y el aire calculador de Veje daba a la escena el tono de una reunión secreta entre sombras, como si ambos estuvieran midiendo quién de los dos representaba la amenaza más grande para el equilibrio del mundo. Zeldris entrecerró los ojos y sonrió apenas. Eso confirma lo que ya sospechaba. El silencio se extendió unos instantes, hasta que Zeldris lo rompió con una frialdad natural. Colabora conmigo, Veje. Estoy reuniendo algo más grande que simples alianzas. Quiero mover este mundo, y como hijo de Rox, es mi deber continuar su legado. La palabra hijo resonó como un trueno en la sala. Veje, que pocas veces perdía la compostura, se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino hacia su boca. Su rostro pasó del desconcierto al asombro, y de allí al silencio absoluto. Zeldris no le dio espacio a reaccionar. No tienes que decidir nada ahora mismo. Simplemente aparenta normalidad. Actúa como si nada. Pero recuerda, desde ahora formas parte de mis piratas Rox. El mafioso de traje rayado apretó la copa entre sus dedos. Él, miembro de la peor generación, alguien que nunca se inclinaba ante nadie, dudaba. Pero aquel joven, había algo en él, una presencia que no era de este mundo, una presión que lo empujaba contra la silla aunque Zeldris no moviera un dedo. Finalmente, tras pensarlo durante largos segundos que parecieron horas, Veje levantó la vista. Muy bien. Acepto. Zeldris asintió satisfecho, como si esa respuesta ya hubiera estado escrita desde el inicio. En ese preciso momento, un hombre de Veje irrumpió en la sala con el rostro pálido. Capone-sama. Un barco volador se acerca. Su bandera, dice Rox. Los ojos de Veje se abrieron de golpe, incrédulos. Zeldris, por primera vez, mostró una ligera sorpresa en su mirada.
Ambos salieron de la cabina. El amanecer teñía el mar de rojo, y en lo alto, un gigantesco navío flotaba en los cielos, descendiendo lentamente. En sus velas, el nombre Rox ondeaba como un grito al mundo, una distintiva calavera roja donde debería estarla o cubrió la mirada de todos. En cubierta, de pie, Crocodile observaba con su puro encendido, mientras la arena se arremolinaba bajo él. A su lado, Daz Bones permanecía firme, y un poco más atrás, Shiki sonreía con su típica arrogancia. Crocodile, con voz ronca, rompió el silencio. Vaya, esa bandera. Shiki soltó una carcajada seca. La guardé por capricho, nada más. Nunca imaginé que tendría un uso real. La nave empezó a descender lentamente hacia el barco de Veje, proyectando una sombra enorme sobre el mar. Veje, aún procesando lo que veía, apretó los dientes. Zeldris, en cambio, solo alzó la vista hacia el navío con calma, como si aquello no hiciera más que confirmar que todo lo que estaba planeado, estaba destinado a cumplirse. El barco volador de Shiki terminó de descender hasta situarse frente al navío de Veje, las maderas crujieron al chocar las olas mientras las velas ondeaban con la marca de Rox como si fuera un grito que desafiaba al mundo entero. La rampa se desplegó, y primero bajó Crocodile, imponente, con su abrigo largo meciéndose el viento y el puro encendido en su boca. Tras él, Daz Bones con paso firme, y más atrás Shiki con su sonrisa maníaca. Los hombres de Veje tragaban saliva, nerviosos. En cubierta, Zeldris esperaba de pie junto a Veje, como si nada de aquello le sorprendiera. Crocodile habló primero, con ese tono de mando que le caracterizaba. Veo que no perdiste tiempo, Zeldris. ¿Y bien? Zeldris apenas movió la cabeza hacia Veje y con voz firme anunció. Este hombre es Capone Veje, uno de la peor generación. Desde hoy, será parte de los piratas Rox. No como combatiente principal, sino como nuestro medio de información y agente de inteligencia. Las palabras cayeron como cuchillas. Veje, con su puro en la boca y las manos detrás, aguantó la presión. Sabía que cada mirada lo estaba evaluando, midiendo si era digno o no. Shiki soltó una carcajada áspera. Inteligencia, Un perro de noticias en nuestro grupo, esto se pone divertido. Crocodile, en cambio, lo observó con ojos entrecerrados, analizando. Finalmente, asintió despacio. No me interesa tu estilo ni tu nombre, solo quiero resultados. Zeldris cerró la presentación con un simple movimiento de su mano, como si diera por zanjado el asunto. Veje, intentando mantener la compostura, levantó la voz. Haré lo que sea necesario. Mis redes en el bajo mundo y mis contactos serán útiles para mantenernos un paso adelante. Daz Bones lo observaba en silencio, aunque internamente pensaba que un hombre como él podía ser más útil que 100 espadachines. En ese momento, Zeldris miró alrededor y preguntó con calma. ¿Y dónde está Buggy? Crocodile respondió sin inmutarse. Se marchó a buscar a su tripulación. ¿Quieres reunirlos de nuevo? Zeldris asintió como si lo esperara. Bien. El aire se tensó un momento, hasta que Crocodile hizo un gesto y Daz Bones trajo un Den Musi y lo colocó sobre una mesa improvisada en cubierta. Para que no tengamos que vernos a cada rato, dijo Crocodile mientras exhalaba el humo del puro. Con esto quedamos conectados. Veje observó el aparato, comprendiendo de inmediato la magnitud de lo que aquello significaba. Un canal directo con la nueva fuerza que estaba comenzando a tomar forma. Finalmente, tras asegurar el canal Den Musi, Zeldris extendió sus alas de oscuridad y habló con voz solemne. Entonces, cada uno sigue su camino. Nos volveremos a reunir cuando llegue el momento. Veje inclinó apenas la cabeza en señal de acuerdo. Crocodile subió de nuevo al barco volador junto con Shiki y Daz Bones. En cuestión de minutos, el navío de Veje se alejó hacia el horizonte del amanecer, mientras el barco de Shiki se elevaba hacia los cielos, separando sus destinos, pero ahora unidos por un canal invisible, tejido con secretos, planes y la promesa de un nuevo rugido de Rox. Unos minutos después el barco de Veje ya surcaba las olas con Zeldris en cubierta, Crocodile apoyado en la barandilla con su puro encendido, observando el horizonte con una sonrisa que denotaba diversión.
Shiki, aún vendado y sentado en un rincón del navío, fruncía el ceño con evidente molestia, mientras Crocodile giró la cabeza hacia Celdris con una sonrisa burlona y dijo con voz divertida: bueno, chico, han pasado menos de 30 horas desde que Shiki decidió unirse a tu pequeña tropa y ya tenemos a otro miembro en la mira. ¿Cuál es el siguiente? Se rió ligeramente, dejando que su tono juguetón se mezclara con el viento del mar. Shiki lo ignoró completamente, cruzando los brazos y murmurando con enojo bajo su venda, pero sus ojos brillaban con un dejo de orgullo herido. Celdris, por su parte, permaneció erguido, sus alas de materia oscura balanceándose suavemente con la brisa marina, mientras su mirada vacía evaluaba la situación. El siguiente miembro lo elegiré cuando considere que alguien que tiene algo que ofrecer, dijo con voz calmada pero firme, dejando claro que el orden y la elección eran suyos y solo suyos. Crocodile soltó una carcajada baja, golpeando con suavidad la barandilla. Claro, ya sabía yo que nadie podía presionarte, pero no esperaba que la elección fuera tan dramática. Se inclinó un poco hacia Celdris, observando cómo el joven líder se mantenía imperturbable. Supongo que eso es lo que hace a los piratas Rocks, todo con estilo, Shiki bufó frustrado, lanzando un vistazo furioso hacia Celdris, pero este solo inclinó levemente la cabeza, sus alas de oscuridad proyectando una sombra amenazante sobre la cubierta, recordándole a todos que la verdadera autoridad estaba en otro nivel, y que incluso un pirata tan temido como él estaba bajo la sombra de Rocks de Celdris. El viento del mar agitaba las velas y el barco avanzaba, mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, iluminando tenuemente las sombras de los presentes, y dejando claro que la era de los nuevos piratas Rocks recién estaba empezando. El viento del mar azotaba fuerte las velas mientras el amanecer bañaba el océano con un brillo dorado. Crocodile, con su eterno cigarro en la boca y esa sonrisa torcida, giró apenas el rostro hacia Celdris, observándolo de arriba abajo con un aire burlón. Dime, chico, ¿qué demonios pasó en el purgatorio? Preguntó con un deje irónico, exhalando humo en dirección al cielo. Shiki volteó apenas los ojos, curioso, aunque fingía indiferencia. Celdris permaneció en silencio unos segundos, su mirada fija en el horizonte como si evaluara cada palabra antes de pronunciarla. La brisa marina agitaba su capa, y el silencio de la cubierta se hizo más pesado, obligando a Crocodile y Shiki a esperar. Finalmente, con voz calma y firme, Celdris respondió. En el purgatorio descubrí grandes cosas, secretos que habían estado enterrados junto con mi pasado. Su mirada se endureció, como si recordara algo que solo él podía comprender. Nuevos conocimientos me abrieron los ojos. Hizo una breve pausa, y con un tono tan frío como letal, soltó la verdad. Marshall DTH, es mi hermano. El cigarro casi se le resbaló a Crocodile de los labios, su rostro quedó inmóvil unos segundos antes de soltar una seca carcajada, incrédula. ¿Qué dijiste? Preguntó Shiki, con un brillo feroz en los ojos, ladeando la cabeza como si no pudiera creerlo. Celdris no repitió la frase. Solo los observó con esa mirada gélida, cargada de convicción, como si el simple peso de sus palabras fuera suficiente para dejar claro que no bromeaba. El silencio volvió a dominar la cubierta, y por primera vez, tanto Shiki como Crocodile parecían dudar si la fuerza de Celdris estaba destinada solo a su ambición, o a algo mucho más grande. Shiki estaba lleno de dudas, y con una cara de incredulidad abrió la boca. ¿Eso no significa que TH también es? Medio mes después, en tan solo medio mes después de la impactante revelación de Celdris, el mundo comenzó a estremecerse con noticias inquietantes. En diferentes sectores del Grand Line, especialmente cerca de la entrada al Nuevo Mundo, buques de la Marina aparecían hundidos sin dejar rastro de sobrevivientes. Al principio eran simples rumores, pero la verdad salió a la luz cuando se recuperó un Den Musi de uno de los navíos destruidos. Sus imágenes, aunque toscas y distorsionadas, revelaban algo que heló la sangre de la Marina, especialmente de los veteranos de la era pasada. En ellas se distinguía, ondeando imponente sobre un barco, una bandera temible con el nombre Rocks, y en lugar de la letra O se veía una calavera roja que parecía sonreír con burla macabra. Lo más aterrador no era la bandera en sí, sino quienes aparecían en la imagen.
El león dorado Shiki riendo de manera maníaca, Sir Crocodile fumando con su porte sereno y peligroso, y en el centro, más pequeño en tamaño pero con una presencia abrumadora, Zeldris, de brazos cruzados y de espaldas, girando apenas la cabeza para mirar de reojo al Den Mushi como si estuviera consciente de ser observado. Aquella escena fue suficiente para poner serios a Garp, Sengoku y los pocos que aún recordaban los días en que Rox estremeció el mundo. Los almirantes actuales podían desconocer los verdaderos horrores de ese nombre, pero para los hombres de la vieja era, esa fotografía no era una simple advertencia. Era el presagio de que el pasado más oscuro estaba regresando. Unas horas antes de que la aterradora imagen del barco con la bandera de Rox estremeciera al mundo, en el cuartel general de la Marina se desarrollaba una reunión secreta entre los 5 ancianos y el actual almirante de flota, Sengoku. Lo que se suponía sería un encuentro rutinario sobre los daños colaterales tras Marineford, se tornó en un terremoto político cuando Sengoku, con voz firme y cansada, anunció su retiro definitivo del cargo. El silencio que se apoderó de la sala fue tan denso que se podía escuchar el crujido de las maderas en las paredes. Incluso los imperturbables ancianos quedaron sorprendidos. Sengoku explicó con serenidad que había cargado con el peso de la justicia durante décadas, que había visto caer eras y levantarse otras, y que, tras la guerra contra Barba Blanca, comprendía que ya no era el hombre indicado para sostener la balanza de este mundo. Los ancianos, aunque dudosos y con un dejo de desconfianza en sus miradas, terminaron aceptando su decisión tras un intercambio de palabras, pero el verdadero choque vino después. La sucesión. Sengoku propuso a Kuzan como nuevo almirante de flota, resaltando su temple sereno, su visión estratégica y la capacidad de mantener el equilibrio en tiempos de caos, características que, según él, eran lo que la Marina necesitaba en aquel momento crítico. Los ancianos, sin embargo, reaccionaron de inmediato con frialdad y firmeza, asegurando que el único candidato digno era Sakazuki Akainu, un hombre cuya visión de la justicia absoluta podía garantizar un control férreo sobre los mares. La discrepancia fue brutal. La justicia flexible contra la justicia implacable. La discusión escaló, el tono de voces subió, y por primera vez en años, Sengoku se permitió desafiar la voluntad del Consejo Supremo de los Cielos. La reunión terminó abruptamente, pospuesta sin un veredicto claro, con las tensiones aún ardiendo en el aire. Con pasos pesados pero la dignidad intacta. Tras la perturbadora revelación del Den Mushi rescatado, la reunión fue dada por terminada de inmediato. Los 3 veteranos quedaron solos en aquel amplio salón de estrategia. Las sombras proyectadas por las lámparas parecían alargarse como si el pasado mismo se hubiera sentado a la mesa con ellos. Garp, con el ceño fruncido y los puños cerrados, no dijo nada. Ni siquiera su habitual actitud despreocupada podía disimular lo que había visto. Tsuru, más fría y analítica, permanecía inmóvil, pero en sus ojos brillaba un reconocimiento silencioso. Esa bandera era inconfundible. Y Sengoku, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, no apartaba la vista del proyector que aún mostraba el último fotograma congelado, donde se distinguía la silueta de Zeldris, Shiki y Crocodile bajo el estandarte de Rox. El silencio era absoluto, pero no hacía falta palabra alguna. Los 3 sabían perfectamente lo que significaba aquella visión. Rox, el nombre prohibido, el recuerdo de una era oscura que había marcado sus juventudes y que durante décadas fue borrado deliberadamente de la historia. Que aquella bandera ondeara nuevamente en los mares, apareciendo y desapareciendo como un fantasma imposible de atrapar, no era solo una amenaza, era un recordatorio de que la pesadilla podía resurgir en cualquier momento. Y aunque en ese instante ninguno lo expresó en voz alta, los 3 veteranos coincidieron en lo mismo. Por ahora solo observarían, pues sabían demasiado bien que apresurarse contra esa sombra podría significar el inicio de otra catástrofe mundial. Tiempo atrás, 1 semana y media atrás, la taberna de Sabaody estaba sumida en la calma habitual de una tarde donde la brisa marina apenas lograba colarse por los ventanales de madera. El humo del tabaco flotaba perezoso en el aire, mezclándose con el aroma a ron y cerveza derramada. Detrás de la barra, una mujer de facciones firmes y ojos cansados pasaba un trapo por un vaso, como si en ese acto rutinario intentara disipar la pesadez del ambiente. Llevaba un cigarrillo encendido en los labios, y cada calada dejaba escapar una voluta gris que se deslizaba lentamente hacia el techo ennegrecido por el humo de años.
De pronto, un aire oscuro y denso se filtró desde el exterior, como si la propia atmósfera hubiera cambiado. La mujer frunció el ceño, tensando la mano que sujetaba el vaso, y sin apartar la mirada de la puerta esperó. No era la primera vez que sentía una presencia así en aquel archipiélago plagado de piratas, pero esta era distinta. Era pesada, sofocante, casi como si la oscuridad misma hubiera echado raíces en los adoquines fuera del local. El sonido de pasos firmes interrumpió el murmullo de los clientes. Dos pares, perfectamente acompasados, resonaban contra el suelo de madera del muelle antes de cruzar la entrada. Un murmullo oscuro recorrió la sala, la puerta justo cuando ésta se abrió lentamente, dejando que la luz del sol bañara la entrada. La figura que apareció estaba envuelta en sombras, un contraste perfecto que impedía al principio distinguir sus rasgos. Solo la silueta se dibujaba imponente contra la claridad exterior. El sol descendió un poco tras una nube, y finalmente los detalles se revelaron. Era un hombre de complexión musculosa, cuya presencia por sí sola imponía respeto. Su cabello largo y rosado cubría gran parte de su rostro, cayendo sobre su ojo derecho, y se recogía en la parte posterior en una cola de caballo que se balanceaba levemente con cada paso. Un bigote largo descendía hasta su pecho, y una barba de chivo terminaba de darle un aspecto salvaje. Bajo su ojo izquierdo, dos marcas negras en forma de flechas se extendían con precisión, y en su hombro derecho una mancha oscura parecía esparcirse más allá del brazo, como si fuera una herida viva de pura energía. Su vestimenta llamaba la atención tanto como su aspecto. Un chaleco blanco sin mangas con cuello alto y 6 botones, dejando el último desabrochado, junto a un pantalón negro ceñido y botas altas hasta la rodilla. En sus piernas, calentadores largos con un diseño de zigzag negro completaban la extraña figura, dándole un aire guerrero y marcial. Con cada paso, el suelo crujía bajo su peso. Tras él, emergió otra figura, más baja y esbelta, pero no menos inquietante. Su cabello blanco capturó la luz del sol, brillando con un fulgor casi espectral. Lo más extraño era la banda negra que cubría sus ojos, tan ajustada que parecía formar parte de él. La mujer tras la barra lo observó con detenimiento. Su primera impresión fue que estaba ciego. Sin embargo, su andar seguro, su postura erguida y el modo en que sus pasos nunca vacilaban contradecían esa idea. Vestía con sobriedad. Una camisa blanca simple y pantalones negros, ambos impecables, ajustados a la forma de un cuerpo entrenado. Aunque la venda ocultaba sus ojos, su expresión transmitía algo mucho más inquietante. Una seriedad inquebrantable, casi fría, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. La taberna entera quedó en silencio, apenas roto por el crepitar de la brasa del cigarrillo de la mujer. Observo a los hombres detenidamente, no los había visto nunca. Aquellos dos hombres avanzaban lentamente, arrastrando con ellos un aura que se sentía como una marea negra, oscura y sofocante, una marea que parecía engullir todo a su paso. El silencio de la taberna de Sabaody pesaba tanto como la tensión que impregnaba el aire. El peligrosa, con su porte rígido y la sombra de su bigote marcando aún más la severidad de su rostro, clavó la mirada en la mujer que lo observaba con firmeza desde detrás de la barra. Su voz grave, profunda y serena, rompió el silencio como un trueno contenido. Cusack. Ese es mi nombre. Dijo, avanzando un paso hacia adelante, dejando que su figura se recortara en la tenue luz del local. Me dijeron que en este lugar podía encontrar cierta información. La mujer entrecerró los ojos, apretando el cigarrillo entre sus labios y dejando escapar una calada que formó una nube de humo frente a su rostro. No necesitaba que le dijeran más, ya conocía el tipo de hombres que entraban con esa aura. Buscadores de secretos, perseguidores de sombras. Aún así, no retrocedió ni un ápice. ¿Qué quieres? Soltó con un tono seco, casi desafiante, mientras dejaba el vaso que limpiaba sobre la barra. Cusack no parpadeó ni un instante. Su rostro permaneció imperturbable, como si la pregunta fuera apenas un formalismo. Con calma, como si cada palabra llevara un peso mayor que el oro, respondió. Estoy buscando un viejo amigo. Creo que lo conoces. Ha ocasionado ciertos problemas. Las palabras quedaron flotando, pesadas, y la mujer, aunque acostumbrada a tratos turbios, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se mordió ligeramente el labio, arrepintiéndose incluso antes de preguntar. ¿Su nombre?
Cusack entrecerró apenas los ojos, y con un tono solemne, casi como si pronunciara un presagio, dejó salir la respuesta. Zeldris. El nombre cayó como una losa de plomo sobre el ambiente. El humo del tabaco parecía haberse detenido en el aire, como si el propio bar contuviera la respiración. Aquella palabra, Zeldris, envolvió la sala con la densidad de una nube oscura. La mujer agradeció estar sola aquella tarde. De haber clientes, el pánico ya se habría extendido como un incendio. ¿Con qué ese sujeto, eh? Respondió finalmente, exhalando con lentitud. Su tono no era de sorpresa, sino de alguien que entendía perfectamente el valor de aquella información. No perdió tiempo. Como buena negociante, sabía que todo en el mundo tenía un precio. Y esa clase de nombre no se ofrecía por nada. 50.000 berríes. Dijo con firmeza, entrelazando los dedos sobre la barra. Cusack no se inmutó. Sus ojos, oscuros y pesados, giraron lentamente hacia el joven de cabellos blancos que estaba detrás de él. Este, a pesar de la venda que cubría sus ojos, parecía mirarla de frente con una seriedad punzante, como si su visión trascendiera las limitaciones físicas. El peliblanco chasqueó la lengua con un dejo de fastidio y, sin pronunciar palabra, llevó la mano a su costado, sacando una pequeña bolsa de cuero. El tintineo metálico y el crujir de billetes llenaron la barra cuando abrió la bolsa. Con calma, empezó a sacar fajos de billetes, contándolos uno a uno. El sonido de las hojas de papel al frotarse entre sí llenaba el ambiente, marcando el ritmo de la transacción. Tras un par de minutos, dejó caer con fuerza un mazo de billetes sobre la madera. 50.000 berríes. Anunció con una voz seca y fría, empujando el dinero hacia ella. La mujer arqueó una ceja, encendió otro cigarrillo con el anterior, y tomó los fajos. Los contó con precisión, billete por billete, como si quisiera hacer sentir cada segundo de espera. Al terminar, los guardó bajo la barra y asintió. Está bien, será suficiente. Dijo finalmente, como si aceptara un pacto tácito. Entonces, sin agregar más palabras, se giró y abrió una pequeña puerta detrás de la barra. La madera crujió al empujarla, revelando un pasillo estrecho que conducía hacia el fondo de la taberna. Esperen aquí. Tomen asiento. Ordenó, desapareciendo tras la puerta con paso firme, dejando tras de sí una estela de humo grisáceo. El bar quedó nuevamente en silencio. Cusack avanzó hasta una mesa en penumbras, se sentó con calma, entrelazando las manos sobre la superficie de madera. El peliblanco se colocó a su lado, erguido, como un centinela que no necesitaba ver para detectar cualquier amenaza. La oscuridad de aquel lugar, sumada al nombre que acababa de pronunciarse, hacía parecer que incluso las sombras estaban expectantes. La taberna se llenó de un aire pesado cuando la mujer regresó tras la puerta, con una expresión fría y el cigarrillo aún entre sus labios. Tomó asiento frente a Cusack y al muchacho de cabello blanco, exhalando una densa nube de humo antes de hablar. Su tono era pausado, casi hipnótico, como si cada palabra cargara un veneno sutil. Empezó a relatar de manera enigmática lo que había escuchado sobre aquel nombre prohibido. La sombra que había envuelto la guerra de Marineford, el enfrentamiento con el león dorado Shiki que dejó cicatrices en los mares y rumores que la marina jamás pudo confirmar. Aseguró que bajo sus ojos nada se le escapaba, y que recientemente alguien de la peor generación había estado vinculado con él, una alianza que pocos creerían. Cusack arqueó una ceja, pero no interrumpió, atento a cada detalle. Al preguntar si podía contactar directamente con Zeldris, la mujer negó de inmediato, afirmando que era imposible, que la última vez que se supo de él fue tras su combate con Shiki y desde entonces se había desvanecido como humo en la tormenta. Aún así, tras un silencio calculado, añadió que podía intentar comunicarse con ese pirata de la peor generación, el mismo Capone Veje. Cusack aceptó sin dudar, y la mujer volvió a internarse en la puerta trasera. Pasó casi una hora, el tiempo se arrastraba entre el sonido de vasos y el humo del tabaco, mientras sus conexiones buscaban la señal del gángster. La comunicación fue difícil, pero al final una voz furiosa respondió, advirtiendo de no volver a marcar aquel número. El nombre de Zeldris, sin embargo, heló el aire al otro lado de la línea. Veje calló, escuchó y finalmente aceptó, aunque dejó claro que debía hacer otra llamada antes de proceder. Informó que no estaba en el Nuevo Mundo, sino a unas horas de Sabaody, por lo que la espera sería inevitable.
La mujer regresó a la mesa, cruzó los brazos y, sin rodeos, les dijo que tendrían que esperar, pero que con lo que ya habían pagado podían beber lo que quisieran. La tensión permanecía intacta, y el ambiente en el bar se volvió aún más sombrío, como si todos supieran que la espera no sería en vano. La conexión fue tormentosa desde el inicio. Beje, con el puro apagado entre los labios y la frente perlada de sudor, intentaba por quinta vez marcar aquel número que había jurado no volver a tocar si cada vez que llamaba era así. El Den Musi permanecía quieto, sin responder, como si del otro lado no existiera nada más que vacío. El aparato parpadeaba inquieto, como si presintiera lo que estaba por venir. Él se mantenía con los codos apoyados en la mesa, puro apagado colgando de sus labios y el ceño fruncido. Había marcado ya varias veces, y en cada intento el silencio le respondía con una frialdad que helaba los huesos. «TSK, ¿me va a hacer esperar a propósito, eh?», murmuró con esa voz grave que siempre usaba para mantener la calma de sus hombres, aunque por dentro sentía que el aire se espesaba cada minuto. Sus subordinados estaban en silencio, cada uno fingiendo trabajar en otras cosas, pero todos tenían un oído puesto en lo que sucedía en esa mesa. Ellos también sabían de quién era ese número, y lo que implicaba que su jefe estuviera marcando ahí. Finalmente, el purpurú clac quebró el ambiente, y el Den Musi cambió de rostro. Los ojos se tornaron negros, fríos, con un brillo morado que parecía traspasar la piel. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto o amenaza. «Habla». La voz de Zeldris llegó cortante, seca, como una espada desenvainada. Beje sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No se anda con rodeos», pensó. Se aclaró la garganta, tomó aire y dejó salir la voz lo más firme posible. «Zeldris. Tengo información que no puedes ignorar. Una mujer en Sabaody me contactó, alguien con conexiones en los bajos fondos. Dice que hay alguien buscando TY. No parece que vaya a detenerse». Del otro lado, silencio. El Den Musi lo imitaba, mirando con esa calma inhumana que incomodaba más que cualquier grito. Beje chasqueó la lengua por dentro. Estaba acostumbrado a mafiosos, a capos, a traidores y asesinos, pero esa quietud, eso era distinto. «No sé qué pretende, ni qué tan cerca está de encontrarte», continuó, encendiendo por fin el puro. Beje se recostó en la silla, dejó escapar una bocanada de humo y esperó. La espera se sintió como horas. Y entonces llegó la pregunta, lenta, cargada de un filo helado que hizo sudar a más de uno en la sala. El nombre. Beje tragó saliva. Dudó unos segundos, mirando a sus hombres de reojo. Nadie se atrevía a respirar. Finalmente, habló con un tono bajo, seco, consciente del peso de cada sílaba. «Cusack». La reacción no fue inmediata, pero fue peor. El Den Musi brilló por un instante, la marca en su frente pulsando con un destello morado. Beje se mordió el labio, apretó los puños bajo la mesa. Sabía reconocer esa tensión. Era la calma antes de la tormenta. Del otro lado, silencio absoluto. Y en ese silencio, un eco de risa grave, profunda, interrumpió la línea. Beje reconoció al instante aquella voz. El león dorado Shiki. Su carcajada resonó como un mal presagio. Sí, Beje apagó el puro contra el cenicero con fuerza. Tenía la frente cubierta de sudor frío, pero mantuvo la compostura. «Conozco el juego», se dijo a sí mismo. «Esto es territorio de monstruos. Yo solo soy el mensajero. Mantenerme vivo depende de no temblar». El Den Musi seguía inmóvil, con esos ojos negros que parecían perforarlo. Beje sintió que lo observaban directamente a él, que lo juzgaban, que lo pesaban en una balanza invisible. Y aunque no hubo más palabras, entendió algo muy claro. Ese nombre había cambiado la atmósfera, y lo que vendría después no sería nada parecido a lo que el mundo conocía. En la cubierta del barco de Zeldris, la línea quedó muda unos instantes hasta que la voz del demonio surgió, fría y directa. «¿Estás cerca de donde se encuentra ese sujeto?». La pregunta sonó como un mandato escondido en una frase. Beje se sorprendió. No esperaba que Zeldris fuera tan preciso ni que pidiera pruebas tan pronto, pero no titubeó. «Sí», contestó con firmeza, tragando saliva. «Estoy a unas horas de Sabaody. Con la información que me dieron puedo localizarlos y me muevo ya». En la misma sala, Shiki dejó de recostarse. Su sonrisa torcida se volvió alerta y sus ojos brillaron de expectación.
Aquello se estaba volviendo interesante. Zeldris, sin inmutarse, mantuvo el Den Musi cerca de su boca, la marca sobre su ojo izquierdo lanzaba un brillo morado apenas perceptible, como un faro frío. No hizo alarde ni pidió explicaciones largas. Con voz baja pero implacable ordenó: «Adelántate. Ve y búscalo. Que nadie se entere. Sin anuncios, sin testigos. Cuando lo recojas, llévalo a un punto alejado en el mar», marcó una distancia en su mente, un sitio donde no llegaran miradas curiosas. «Nosotros iremos para allá». Veje paladeó el encargo y, midiendo cada palabra, respondió con la mezcla de orgullo y cálculo que lo definía. «Entendido». Con ese tono que usaba para cerrar tratos peligrosos. «¿Recompensa?». Zeldris no respondió con cifras. Su intención ya era la recompensa. Poder y un lugar en lo que estaban haciendo. «Tendrás lo que merezcas», dijo simplemente. «Hazlo rápido». Al colgar, Veje sintió el peso del pacto como una cadena. Shiki volvió a reír, grave y satisfecha, y por un momento el aire en el mar pareció contener la respiración. Un hombre buscado, un operativo encubierto, y la promesa de que, muy pronto, los barcos y las rutas tendrían un movimiento más en el tablero. Veje ordenó preparar la partida inmediata, su barco se mecería pronto en la oscuridad para arrastrar hacia el norte un secreto que solo él conocía. El viento acariciaba la cubierta del barco mientras Zeldris mantenía su mirada fija en el horizonte, sus ojos negros reflejando una mezcla de cálculo y determinación. Se giró ligeramente hacia Shiki, quien permanecía recostado en la proa, y con un tono grave y meditativo comenzó a hablar. «Ese hombre jugará una pieza importante en todo esto». La voz de Zeldris era firme, cada palabra cargada de intención, como si pudiera moldear el futuro con solo enunciarlo. «No cualquiera puede entender su valor, solo yo conozco la magnitud de lo que representa». Después de unos segundos de silencio, como si midiera cada consecuencia de sus palabras, Zeldris se volvió hacia Shiki y ordenó: «Muévete hacia Sabaody lo antes posible. No importa la velocidad de Veje, llegaremos después, pero él también forma parte de este juego. Ese nombre, es algo que solo yo conozco. Y si se encuentra aquí, aceptará lo que el destino le tenga preparado». Crocodile, de pie en la cubierta con los brazos cruzados y la brisa moviendo ligeramente su abrigo, arqueó una ceja mientras observaba a Zeldris. No era la primera vez que el demonio hablaba de piezas en un tablero que pocos podían comprender, pero había algo en el brillo de sus ojos que dejaba claro que no eran palabras vacías. A lo lejos, Darth Bonez aún descansaba, apoyado sobre un cañón y con la respiración pausada. Al sentir el leve movimiento del barco y escuchar las órdenes, abrió los ojos, entrecerrando la mirada mientras seguía la dirección que tomarían. Suspiró lentamente, un suspiro cargado de resignación. Largos días le esperaban, días donde la incertidumbre, la estrategia y la fuerza se entrelazarían en un juego que solo aquellos dispuestos a luchar hasta el final comprenderían. El barco comenzó a deslizarse entre las olas, cada movimiento parecía calculado, cada decisión tomada con precisión. El aire estaba impregnado de anticipación, y aunque la tripulación aún no entendía del todo la magnitud de lo que se avecinaba, podían sentir que el mundo a su alrededor estaba a punto de cambiar, y que aquel hombre del que hablaba Zeldris sería la chispa que encendería la siguiente fase de un juego que solo él parecía ver con claridad. Fin del capítulo.